Mba'éichapa temimbo'ekuéra. Maitei peẽme g̃uarã, maitei rory hi'ã chéve pehechávohína ko'ã mbo'epy ha peñemoarandútavohína hese peime porãite ha che aime porã avei águi ha che rory aime rehependendive kóvako mbo'epy rupive. Ko árape ñañemoarandútahína mbojojaha mbohapyha tercera regla. Mba'éhína pe tercera regla ñe'ẽpehe tĩguáva jehaína. Es la formación de las sílabas nasales. Upevahína pe guarani ñe'ẽme ojepurúva ajépa. Heta ñe'ẽme ñande jaipuruhína pe sonido nasal. Upéva ha'éhína pe yvytu ajépa ja'e vove pe ñe'ẽ osẽ'imi ñanetĩ rupi ha upépe ñamoĩ chupehína pe sonido nasal ja'éva España ñe'ẽme. Ha upéva jahechátahína ko árape mba'éichapa jaipuru cómo formamos las sílabas nasales en guaraní. Ñañemoarandu hag̃ua ko tercera reglape de la formación de las sílabas nasales oĩhína peteĩ mba'e inimportante tereíva, que es la primera regla del alfabeto oficial de la lengua guaraní. Upépekuri ñande hajépa ñahesa'ỹjo pe ñande acheyety guaraní ha jahechakuaákuri mápa ha'ehína taĩ juruguáva ha mávapa ha'ehína taĩ tĩgua. ¿Qué quiere decir esto en español? Que nosotros, cuando estudiamos, ¿verdad?, la primera regla, que es la regla del alfabeto oficial de la lengua guaraní, clasificamos las letras del alfabeto en orales y nasales. Entonces, para la correcta interpretación de la tercera regla, que es sobre la utilización de las sílabas nasales, entonces tenemos que tener en cuenta esa clasificación que hicimos. Tenemos que conocer cuáles son las vocales orales, las vocales nasales, las consonantes nasales, las consonantes orales, las consonantes naso-orales, porque están también las que son mitad oral y mitad nasal, como la B, D, G, T. Entonces es demasiado importante esta primera regla para que nosotros podamos comprender en su exactitud esta tercera regla. Entonces, ¿qué nos dice esta tercera regla? Nos dice que en una misma sílaba no pueden concurrir dos letras que sean nasales. ¿Qué quiere decir eso? Ñe'ẽpehémehe iguaraní meupea. Ndoikei oñondive mokõi taipũ tĩguáva. No pueden estar dos letras que sean nasales. Yo no puedo formar, por ejemplo, una sílaba si tengo una A nasal y una ME. Entonces ambos son nasales, entonces no pueden concurrir en una misma sílaba. Entonces, siempre cuando yo voy a formar una sílaba, tengo que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo ya una consonante nasal, como por ejemplo me o ñe o ne, entonces la vocal, si suena también nasal, igual yo ya no le voy a poner ese acento nasal, porque esa consonante ya le va a nasalizar a la sílaba. Entonces es muy importante tener en cuenta que eso nos dice en esta primera parte, que en una sílaba no pueden concurrir dos letras nasales. Daikatuihina ajépa. Oĩvohína peteĩ ñe'ẽpehẽme. Sílaba ha'éhína ñe'ẽpehẽ. Upéicharamo pepu'ae jurugua A, E, I, O, U, Y oikeramo ñe'ẽpehéndi pundie tiguávani. Ikatuhína ñe, me, ne, ñe. Téva pundie tĩjuruguándiavei. Mbe, nde, nge, nte. Ko'ãva ikatu oike. Ñag̃uahẽvo ko'ápe jahechatahína ajépa pepu'ae tĩguáva.
i, o, oikéramo hína pe ñe'ẽpehẽme pundie juruguáva che, ge, he, je, ke, le, pe, re, se, te, ve térã puso ndive oike ñe'ẽpehẽ tĩguáva. Es decir, que cuando las vocales nasales, ¿verdad? A, E, I, O, U, ¿verdad? Forman sílabas con consonantes orales que son ahí, que tenemos she, ge, he, que, le, pe, re, se, te, ve o puso, dichas sílabas son nasales, ¿verdad? O sea, se convierte en una sílaba nasal. ¿Por qué esto? Porque estas vocales nasales ya nasalizan la sílaba. Aunque estas consonantes sean orales, igualmente ya nasaliza. Pepe yahuere cojina pete tembieshana. Ta. Sílaba ta. Yayapo hag̃ua pytã. Esa ya es una sílaba nasal, aunque conforme sílaba con una consonante oral que es T. Igual nomás ya se convierte en una sílaba nasal. ¿Por qué? Porque la vocal nasal A ya nasaliza. Y es más, toda la palabra ya es una palabra nasal. Pytã ya es una palabra nasal. Entonces, diciendo en español esto, que cuando la vocal nasal forma sílaba con una consonante oral, ¿verdad? Dicha sílaba ya es nasal. Entonces, es lo que nos dice esta parte de nuestra regla. Kóva kombojujaha apytépe oĩ avei hína pe España ñe'ẽme ja'e armonización nasal upeahína guaraníme ja'e ñe'ẽtigua jeipuru ipu porãve potávo. Mba'éichapa jaipuruvarahína pe ñe'ẽtigua ipu porãve hag̃ua ñande apysápe. En la lengua guaraní, entonces, con frecuencia, las palabras cambian un poquito el fonema oral por otro que sea nasal, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para adaptarse al sonido o a la forma con la cual se unen, ¿verdad? Para que ese sonido sea agradable al oído. Cuando nosotros escuchamos, entonces, cambiamos a veces una consonante oral por una nasal o una más débil. ¿Para qué? Para que tenga mejor sonido. Ñe'ẽ hína upea guaraníme py'ỹi ojejuhu ñe'ẽ oñemyengovia hína peteĩ ñe'ẽ pu juruguáre, ambue tĩguávare, osyryry porãve hag̃ua, ani ipuvaíti ñandéve ha jépa. Ha upévahína he'i ñandéve ko'ápe ko armonización nasálpe. Ha jahecháta hína umi tembiecharã mba'éichapa jaipuruva'erã jahávo, mba'éichapa ñambo'ambue'arã jahávo, osyryry porãve hag̃ua para que no suene mal al oído, como se dice en el español. Ko'ápe jahechátama umi tembiecharã. Mba'éichapa ojoajúarã ohóvo umi ñe'ẽky ajépa ñe'ẽrapóre. Mba'éahína ñe'ẽky. Ñe'ẽky ha'éhína sufijo España ñe'ẽme ajépa. Ha mba'éichapa ojoajúvarã. Ápe he'i ñandéve ojoajúrõ ñe'ẽ tĩguáva pehechakuaa porãke. Cuando la palabra es nasal. Ñe'ẽky juruguáva oñemyengovia katuete. Entonces, cuando la palabra es nasal, entonces el sufijo también debe ser nasal. Y si el sufijo es oral, debe cambiar upeare he'i ñandéve oñemyengovia katuete oho hag̃ua ojuehe. Entonces se tiene que cambiar. ¿Por qué? Si la raíz es nasal, también el sufijo tiene que ser nasal. Ha'ápe jaguereko hína tembiecharã ejemplo. Yo
Upea ha'e peteĩ ñe'ẽky peteĩ sufijo. Oñemyengoviava'erã ha jépa ño rehe. Ha oiko jaguerekórõ upépe ñe'ẽ rapo hecha ja'éta johecha. Ha jaguerekórõ ñe'ẽ tigua hetũ ja'éta ñohetũ. Pehechápa mba'éichapa upépe jo ocambia ño rehe. Nde oñemyengovia'arã ne rehe. Ja'e hag̃ua mba'e nde juru térã ja'e hag̃ua ne tĩ. Tĩhína ha'e ñe'ẽ tĩguava. Upéicharamo ha jépa pe ñe'ẽky térã sufijo ha'eva'erã avei tĩguava. Ha ápe España ñe'ẽme he'ivoi ñandéve. Cuando los sufijos que contienen dichas consonantes se unen a una raíz o núcleo nasal, producen cambios de sonido. Por ejemplo, un sufijo yo a ño. En el ejemplo que ya veíamos, yohecha o ñohetũ. Nde a ne. En ndejuru o netĩ. Ajépa. Péicha oho'arã osyryry porãve hag̃ua ha ani hag̃ua oĩ tipetyapu vai. Porque eso es lo que en español se llama armonización nasal, que no admite ninguna forma del lenguaje, ¿verdad?, que tenga que provocar una sensación desagradable al oído. Entonces, buscando esta adecuación, el guaraní también habla de esto, ¿verdad?, que es la armonización nasal. Ko'ápe jahechahína techapyrã mba'éichapa ñamyengovia jahávo. Ipuporãve hag̃ua ñande apysápe umi ñe'ẽ ha jépa. Ha'érohína ñe'ẽ jurugua jahaítahína térã ja'étahína pe ndive. Ha'érohína ñe'ẽ tigua ohóta méndi. Ápe jahechahína iñepyrũhápe ha jépa pe mba'éichapa oñemyengovia me rehe. Ka'aguy ha'étano che ka'aguýpe ha'éarã. Ndaikatúi ha'e ka'aguýme. Ka'aguýpe. Upéi ipuporãve ñande apysápe. Ha ndaikatúi ha'e ñúpe. Ha'éarã ñume. Oñemyengovia va'erãhína avei pa mba reheve. Ohopa ha'éta che. Ndaikatúi ha'e che ohomba. Ipuvaípe ndependúpevoi pehechakuaáta mba'éichapa ipuvai. Ha ha'éta osẽmba. Ndaikatúi ha'e osẽpa. Osẽmba. Ipuporãve hag̃ua upéicharõ ijeheguínte avei oñemyengoviava'erã ohóvo pepundie que oñemyengoviava'erã nge rehe. Ja'e hag̃uahína karaigui. Oiko mongarai. Ndaikatúi ja'ehína monkarai. Ndaikatúi oje'e oñemonkarai. Oñemongarai ja'éarã. O ñamongarai. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué por ngue? Para que sea un sonido más sensible, más que no golpee a la audición, que es lo que se busca con la armonización nasal. Iguýpeve jaguereko mba'éichapa oñemyengovia. Nde oñemyengoviava'erã avei se ndére ajépa. Sorógui oiko mondoro. Ndoje'éi mbosoro. Ndaikatúicha ha'e ambosoro. Ha'éarã amondoro. Emondoro. Ndaikatúi ja'e embosoro. Ombosoro. Entonces cambia la C por nde. Entonces, de esa forma, ustedes van viendo los ejemplos acá, cómo van cambiando, ¿verdad?, algunas letras buscando el mejor sonido, lo que se llama en español armonización nasal. Hapéicha pe ñemoarandupávove ko tercera regla rehe ha hesakãporãvove peẽme upéicharõ pehasáta pejapo ha jépa pe tembiaporã oĩva ha jépahína ko
ñane plataforma pe yapota, pe yesarekota GC, van a realizar el taller, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, una vez que ya hayan aclarado todas sus dudas, ¿verdad? Entonces van a pasar a hacer el taller. Te envía por API BIPE, PEICUMBY página, Pemboyo Yajambo Japija. Esas cámara EPM, Umi Yajesha, Cuellajabo, Boepy, Pucucue llave. Entonces, de esa manera, ustedes van a verificar su aprendizaje también. Tiene una doble función. Shei katutai kwa ABI, va ete copa pempa pei kumbu jape ABI pei kwa atajaye. Pe ya por irepe, te envía pona o vagina con plataforma. Aguye PM, pe sherendu hawere.